Bien, buen día. Estamos aquí para la FM Guaraní con el señor Intendente Roberto Dieringer. Obviamente venimos con la intención y con la idea de que él nos dé su opinión y cómo está tomando esto nuestra Municipalidad de Chavarría. Obviamente que la preocupación en la gente está y obviamente esperamos su palabra. ¿Qué tal? Buen día, señor Intendente. Bueno, buen día Diego, buen día a toda la audiencia. Decirles de que estamos trabajando de una forma muy comprometida. Estamos ante dos epidemias gravísimas. Estamos con la epidemia del dengue y estamos con la epidemia del coronavirus, conocido como el coronavirus. Con respecto al dengue, bueno, yo ayer estuve viendo la entrevista que le hicieron al doctor Artina, al director de la estación sanitaria, y creo que lo dejó bien en claro las cuestiones de prevención, las cuestiones técnicas. En eso me parece que yo no tengo más que agregar, simplemente decirles que nosotros realizamos con la colaboración del municipio de Mercedes una primera etapa de fumigación que estamos fumigando con 3 mochilas manuales y con una moto mochila todos los días. Seguimos con la fumigación para tratar de contener esta epidemia del dengue. Estamos trabajando en doble turno con los cortadores de pasto para el desmalezado también, que esto es muy importante. Y bueno, yo creo que esa es la manera digamos, del compromiso del municipio. La otra parte la tiene que hacer el vecino, como siempre decimos, tanto al dengue como al coronavirus, lo vamos a combatir entre todos juntos. La campaña de cacharrizado se le hace martes, jueves y sábado en doble turno, mañana y tarde. Lo que tiene que hacer el vecino es sacar las cosas que no son necesarias en la casa y puedan acumular agua. Tienen que sacarlas para que el municipio las pase a retirar. En este momento, la mayoría de las personas tendrían que estar en la casa y es el momento para que también aprovechen y empiecen a limpiar su casa y sacar esos elementos que puedan acumular agua, porque como les habrá explicado el doctor, el mosquito se desarrolla generalmente en agua limpia estancada. Entonces tenemos que eliminar todos los elementos que puedan acumular agua de lluvia o puedan acumular agua y que el mosquito se desarrolle. Pues la consigna es sencilla: sin mosquito no hay dengue. Entonces nosotros tenemos que combatir al mosquito. Esto es lo principal que tenemos que entender. La otra parte la tiene que poner el vecino en colaboración para que nosotros podamos pasar a retirar. En lo posible que llame, que avise, que informe a los funcionarios, porque a veces pasa el camión y no ve o no presta atención. Entonces esa recomendación de que el vecino pida informe al municipio para que pase a retirar los materiales que no se ocupan. Y en estos 14 días que vamos a estar en una cuarentena, el municipio va a seguir trabajando con el camión, se va a hacer un parate porque cuando llegamos acá nos enteramos que mañana ya no van a recibir gente aquí en el municipio. Bueno, el municipio va a tomar una medida que no está exenta a la medida que van a tomar la mayoría de las instituciones, es de evitar la atención al público, porque la gente en este momento tiene que entender que tiene que estar en su casa. Entonces, no va a haber atención al público, pero sí el municipio va a seguir brindando los servicios básicos y esenciales y va a seguir trabajando para seguir combatiendo, peleando con la lucha contra el dengue. O sea, se va a mantener los servicios esenciales y los que van a estar trabajando en la lucha contra el dengue, con todas las precauciones del caso, con el equipamiento necesario para estar protegidos, pues nuestros empleados también deben estar protegidos para estos casos. Pero la recomendación más importante es con respecto al coronavirus. La gente debe entender, no son vacaciones, estamos en una situación de emergencia. Estamos hablando de dos cuestiones: de que la responsabilidad de cuidarnos entre todos para poder mantenernos con vida. Fíjense lo importante de lo que estamos hablando. Y la mejor manera de cuidarnos entre nosotros es quedarnos en nuestra casa.
que la mayor cantidad posible de las personas se queden en su casa, que salgan exclusivamente a realizar las compras más necesarias, las más urgentes, con las precauciones del caso, que mantengan la distancia siempre, ya sea con el comerciante o con donde vayan, que mantengan un mínimo de 1,5 metros, en lo posible 2 metros de distancia. Y una vez después de esa situación, la inmediata higienización con lavado de mano con jabón y agua o alcohol en gel. Esto es muy importante. Tenemos que entender que la situación es gravísima y que tenemos la responsabilidad de cuidarnos en todo, todos juntos. Si no, por la irresponsabilidad de una persona, podemos perjudicarnos todos. Y fíjense cómo nos podemos perjudicar. Con la vida o la muerte. Estamos hablando de que si realmente asumimos la responsabilidad y entendemos la gravedad de la situación y cada uno cumple el rol en nuestro pueblo que tiene que cumplir, estamos hablando de que vamos a seguir con vida. De lo contrario, vamos a estar comprometidos, mucho. Esto es un virus gravísimo, altamente contagioso, peligroso y que debemos cuidarnos. Eso debe entender nuestra comunidad, nuestros vecinos. No salgan de su casa, salvo casos urgentes. Piensen en su familia, piensen en sus parientes, piensen en la gente de su pueblo y no salgan de su casa, salvo casos de extrema urgencia. Lo que decía el doctor, en el caso de algún síntoma que tenga que ver con el dengue y más con el coronavirus, no asistan al centro de atención, llamen por teléfono para que sean atendidos en el domicilio para poder mantener el aislamiento y no en ese transcurso del domicilio al hospital pueda tener contacto con otras personas y esparza el virus. Todas estas cuestiones son importantísimas. Eviten las reuniones familiares, no inviten a nadie a su casa, no estamos de vacaciones, tienen que entender que no es vacaciones, no compartan el mate, no se sienten en la vereda a tomar mate como si no pasara nada. Esto es realmente grave. La gente tiene que entender que esto es de vida o muerte. Yo creo que si entienden eso, vamos a estar protegidos. Siempre también bajo la protección de Dios. Hablábamos ayer con el doctor Artín, y también se habla mucho en nuestra sociedad de que ellos son los héroes en estos momentos porque están trabajando, porque se informan. De hecho, le agradecí mucho al doctor ayer que ellos salen a dar la cara, ellos salen a informar. Nosotros obviamente que preocupados por esta situación necesitamos de la palabra de él. En este caso vinimos a hablar con usted porque también el pueblo necesita de la palabra del intendente. Cómo vienen trabajando coordinados con el hospital, con la policía, porque si bien la gente tiene que quedarse en su casa, quizás el 90% entendemos la situación y tratamos de quedarnos en nuestra casa, salir solamente en cosas necesarias, pero quizás hay un 10% que no les interesa la situación, le da por igual, lo toma como chiste. Y creo que también en esa parte estaría el tema de la policía, así que también está trabajando en coordinación en espacio público con mucha gente, si ellos van a ir a actuar o no, y qué uno debe hacer en caso de que la policía seguramente amablemente te va a decir que dejes el lugar porque estás poniendo en riesgo la vida de los demás. Un 90% nos cuidamos, un 10% quizás nos está poniendo en riesgo a otros. Exactamente, Diego, nosotros estamos trabajando en conjunto. Hace ratito estuvimos reunidos primero con el comisario y después estuvimos reunidos con el director de la estación sanitaria. Justamente estamos coordinando las tareas, estamos constantemente informándonos de lo que va pasando. Ese porcentaje de irresponsables que no cumplen, la policía tiene la total facultad de tomar medidas. Primero, preventivas, de sugerirle que vayan a su domicilio. Y si no cumplen, arresto y inclusive imputación penal, porque la Nación ha decretado que es un delito penal no cumplir con la prevención, no cumplir con las órdenes
que fueron a partir del domingo decretadas por el gobierno de la nación, por el gobierno de la provincia y hoy también desde anoche adheridas por el honorable Consejo Deliberante de Chavarría. Entonces, no pueden poner en riesgo la vida de todos. Un irresponsable, dos irresponsables o el 10% no pueden poner en riesgo la vida del resto. No es justo. Entonces, pongamos nosotros también esa voluntad. Si nosotros vemos un vecino, ve que están jugando al fútbol en la esquina, que están haciendo actividades recreativas, que están caminando como si no pasara nada, que llame a la policía y que la policía se va a encargar de tomar las medidas necesarias para que eso no pase más. A la noche, lo mismo. Hemos puesto a disposición los recursos municipales, tanto para la estación sanitaria como para la fuerza policial, de lo que necesiten para moverse, combustible, lo que sea necesario. El municipio está a disposición de colaborar con estas instituciones porque estamos en una situación extremadamente grave. Yo, la verdad que lo que me preocupa también es que los más perjudicados en esto, los que están en el frente de batalla, son justamente los que están en la parte de salud, los doctores, los enfermeros. Entonces, cuidémoslos también a ellos. Se han suspendido las licencias, los médicos, enfermeros que estaban de licencia se han suspendido, hoy están el 100% trabajando. ¿Para qué? Para cuidarnos a nosotros. Entonces también cuidémonos nosotros y cuidémoslos a ellos, porque los estamos exponiendo innecesariamente. ¿Cómo les cuidamos? Les vuelvo a reiterar, quedándonos en nuestras casas la mayor cantidad posible. Hay gente que no se va a poder quedar en su casa porque tiene tareas indispensables y obligatorias, pero cuando la mayor cantidad de personas esté en su casa, menos riesgo de contagio va a haber. Eso tenemos que entender, tiene que quedar en claro. La gente tiene que entender que se tiene que quedar en su casa. No estamos de vacaciones, estamos ante una de las epidemias y de las emergencias más graves que creo que nunca ha atravesado el país en estos últimos tiempos. Entonces, tienen que entender eso. Eso es lo que nosotros desde el municipio les pedimos. No salgan, salvo caso extremo. Quédense en su casa. Muchísimas gracias, señor Intendente, por recibirnos. Su palabra es necesaria, obviamente, para la población que, obviamente, es preocupada por la situación. El saludo desde lejos, creo que es un hábito que debemos ya ir tomando. Son 14 días, son 15 días, nada más, no es un año, ni son 10 años, simplemente unos días, y ya seguramente todo volverá a la normalidad. Ojalá Dios quiere así sea. Ojalá que sea así, Diego. Yo la verdad que hablo fuerte porque quiero que el mensaje salga, que se escuche. No es porque estoy asustado ni nada, simplemente hablo fuerte para que el mensaje se escuche. En esto también tenemos que tener precaución. La gente que va a realizar las compras mantenga la distancia necesaria, no se amontonen. Si ven que hay gente que está esperando para comprar, que haga la cola, pero con la distancia que hablábamos hoy de 2 metros. Cuando vienen al banco, cuando vienen al cajero, cualquier actividad tiene que transformarse en un hábito de mantener la distancia de 2 metros como mínimo y la higiene de las manos. Eso tiene que ser algo que tiene que transformarse en un hábito. Dejar de saludarnos en este momento, dejar de abrazarnos en este momento. Nosotros de por sí, los argentinos, los correntinos, somos muy afectuosos, somos de saludarnos a cada rato, de abrazarnos, pero hoy, en este momento, tenemos que empezar a trasladarlo y transformarlo en un hábito, dejar de saludarnos, dejar de abrazarnos, el contacto, evitar el contacto, mantener esa distancia necesaria que hablábamos hoy de 2 metros. Esto en todo lo que hacemos, desde ir al comercio, desde ir al negocio, desde ir al banco, todo tiene que transformarse en un hábito. Los lugares no tienen que haber amontonamiento de gente, evitar siempre eso tenemos que tener en claro. Esas son las recomendaciones. Hoy va a salir una recomendación para todos los comercios
tanto para los comercios como para los proveedores que ingresan a nuestro pueblo, y esas recomendaciones son justamente para que cumplan el protocolo que le estamos mencionando de cuidarnos entre todos. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio, por la entrevista. Creo que es importante que la comunidad entienda y tome conciencia de lo que está sucediendo. No es necesario crear pánico ni alarmarse, es simplemente cuidarnos para seguir vivos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.